Buenos días, mis amados hermanos, qué gusto saludarles esta bella mañana. Hoy quiero que pongamos atención en dos pasajes de la Escritura que nos harán reflexionar acerca del camino que estamos siguiendo y esperamos que sea el camino correcto en tu vida. Antes que una vida religiosa, la cual nos presenta un caminar muy extenso, el caminar del Señor es angosto, fíjese, porque es un camino que pocos escogen por los sacrificios que esto implicará. La porción en la cual meditaremos se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y el devocional de esta mañana lleva por título: Ten cuidado con el camino que estás escogiendo. Ten mucho cuidado la forma en que estás viviendo tu supuesta vida. La escritura, fíjense que es muy clara y nos dice, por ejemplo, en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Nos parece que es un buen camino, pero dice, su fin es camino de muerte. Veamos entonces estos dos pasajes de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vea la invitación que Jesús hace aquí. Y precisamente una invitación a seguir un camino, no como el fariseo ni escribas falso de cosas externas, sino un camino de un cambio interno. Entrad por la puerta estrecha, le dijo el Señor. La razón, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y precisamente entran por ella, hermanos, porque piensan que es lo correcto, como leíamos en Proverbios 14:12. Mire, aquí al explicar la regla de oro, Jesús abrió el camino para llegar a la justicia. La justicia que él demanda la vemos plasmada ahí en el Sermón del Monte, al final, en el capítulo 5, versículo 20, puesto que los fariseos y escribas vivían una justicia superficial que no llenaba el estándar de la vida de las personas, si no conocían más ejemplo. Jesús nos mostró ahora un estilo de vida diferente en el cual teníamos que vivir, caminar y mostrar una vida entregada a Él por completo. Por eso en este Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 20, le dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta justicia no se conseguía, hermanos, por entrar a través de la puerta ancha y el camino espacioso. Más bien la puerta estrecha y el camino angosto. A la luz de todo el sermón, resulta obvio que Jesús comparaba la puerta ancha y el camino espacioso con la justicia externa que era de apariencia de los fariseos. Pero vea la razón importante en el versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto, el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Lo contrario del versículo 13, que nos dice que muchos van por ese camino espacioso, y en este caso el camino angosto, pocos son los que la hallan. Mire, si los oyentes obedecían las enseñanzas farisaicas, precisamente, mire, irían por el camino a la perdición, la ruina, la destrucción. La puerta estrecha y el camino angosto se refieren a las enseñanzas de Jesús, que enfatizan no los reglamentos externos que ellos hacían, que eran ser vistos, superficiales, no, como solían vivir los escribas y fariseos, sino la transformación interna del ser humano, cambios internos que se reflejan en lo externo, no lo superficial. Incluso el Señor reconoció que pocos hallan el verdadero camino que lleva a la vida. El cielo en contraste con la ruina en el infierno, fíjese. Cuando miramos al mundo religioso actual, vemos numerosas religiones, denominaciones y sectas, hermanos. Y sin embargo, hay solo dos religiones, como dice el texto de hoy. Por una parte, hay una puerta ancha y un camino espacioso muy transitado que lleva a la perdición. Por otra parte está la puerta angosta y el camino estrecho, escasamente transitado, que lleva a la vida. Todas las religiones pueden clasificarse bajo una u otra. Las características que distingue a las dos es esta: una religión dice lo que el hombre debe hacer para ganar o merecer la salvación.
La otra muestra lo que Dios ha hecho para proveer la salvación al hombre a través de la persona de Jesucristo. La fe cristiana, hermanos, auténtica, es única en el sentido que llama a los hombres a que reciban la vida eterna como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Las otras religiones le dicen al hombre que debe ganar su salvación por las obras o el carácter, pero no es así, es imposible. El ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios, es Dios el que se acerca para conectarlo directamente con el Padre a través de la persona de Cristo. El Evangelio nos muestra cómo Cristo llevó a cabo la obra necesaria para nuestra redención, nuestra compra, y fuimos comprados a un precio precioso, hermanos. Mire, los demás sistemas le indican al hombre qué debe hacer para redimirse a sí mismo. La diferencia está entre hacer y hecho. La idea popular, hermanos, es que las personas buenas van al cielo y las malas al infierno. Pero la Biblia enseña que no hay personas buenas, solamente Dios, fíjese. Y que los únicos que van al cielo son los pecadores salvados por la gracia de Dios. Es solamente por gracia. El Evangelio de Jesucristo elimina la jactancia. Le dice al hombre que no hay obras meritorias que pueda hacer para ganar el favor de Dios, porque está muerto en delitos y pecados. Simplemente no tiene vida espiritual en sí y por lo tanto necesita ser regenerado, recibir vida espiritual para que pueda creer al mensaje del Evangelio. Todas las demás religiones, ¿sí?, inflan el orgullo del hombre, implicando que puede y debe hacer algo para salvarse a sí mismo o para ayudar en su salvación, que debe aportar su granito de arena. Fíjese que no podemos aportar nada. La aportación completa se llevó a cabo a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todas las falsas religiones son camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A la mente no regenerada, la salvación por la fe en el Señor Jesús le parece demasiado fácil. Pero este es el camino que lleva a la vida. Es el único, nuestro Señor Jesucristo. En las falsas religiones, Cristo no es nada, o casi un mero accesorio, entre otras muchas más cosas más. Mientras que en la verdadera fe cristiana, Cristo es todo y el todo para nosotros, hermanos. En otras religiones, fíjese, no puede haber seguridad verdadera de salvación, porque una persona nunca sabe si ha hecho suficientes buenas obras o las correctas. El creyente en Cristo puede saber que es salvo porque esto no depende de sus obras, sino más bien de la obra de Cristo hecha a su favor. Lo que nos menciona precisamente Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Fíjense que es interesante, dice la razón, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe puesta en Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nos aclara muy fácilmente. No por obras. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjense que hablar con la gente a veces resulta en una fuerte, no discusión, pero el pensamiento del ser humano es tan dado a creer mentiras, a creer que por ejemplo, uno me decía, es que ¿sabías que nosotros somos dioses? Yo decía, bueno, si somos dioses, ¿por qué no tenemos la capacidad de cambiar las cosas? ¿Por qué no somos soberanos como Dios? Es una vil mentira. Y es lo que nos han enseñado las falsas religiones. Entonces tenemos que pensar en eso. Somos creación de Dios, somos sus criaturas. Y para constituirnos hijos tenemos que recibir el regalo de salvación en Cristo. ¿Sí? Porque es importante. Dice que a todos los que recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre o carne. No es una herencia, no es por hecho. A veces decimos, vengo de cuna cristiana. Yo siempre me da risa y digo, bueno, ¿y dónde venden esas cunas cristianas?
Porque esto no es por herencia, esto es por fe en Cristo y es un conocimiento pleno cuando tú te reconoces como pecador y reconoces que necesitas a Cristo en tu vida para ser salvo. Ahora, una vez salvado por la obra de Cristo, empieza a producir en él un estilo de vida, el cual conformó nuestro Señor Jesucristo para que caminemos cada día en él. Como resultado de su obra redentora, ahora produce buenas obras. Y vea esto, Efesios 2:10, por favor, ponga mucha atención. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dirías, tengo que hacer buenas obras para mostrar mi fe. No, fíjese, es el resultado de una fe genuina. Fíjense, aquí está. Dice, las cuales, estas buenas obras, que habla de un estilo de vida diferente, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es un estilo de vida conformado de acuerdo a la voluntad de Dios, en las cuales seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, solamente hay dos religiones, una de la ley, la otra de la gracia. Una de las obras, la otra de la fe. Una de hacer, la otra de creer. Una de intentar, la otra de confiar. La primera lleva a la condenación, la ley y la muerte. La segunda a la justificación y la vida. Y justificación es que Dios nos presenta justos delante del Padre pagando por sus pecados. ¿Cuál puerta has tomado tú? Yo te pregunto, ¿cuál puerta has tomado tú? Tal vez piensas que tomaste la angosta, pero no has cambiado para nada tu vida. Simplemente cambiaste de religión. El camino angosto tiene que ver con una salvación, hermanos, y vida regenerada que da frutos dignos de arrepentimiento. Escúchame. Si tu caminar sigue condicionado a lo que tú crees que debe ser la vida en Dios, pero sin santidad, sin temor a Dios y sin un cambio verdadero, te invito a que consideres dónde pasarás la eternidad. Sencillo. Y creo que este será el barómetro de tu vida cristiana en la actualidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjese lo que dice. Ponga atención, hermanos, porque a estos momentos que estamos viviendo, que el Señor está más cerca, usted tiene que asegurar su eternidad y sobre todo por el camino que usted puede estar llevando. Dice el versículo 3. En esto sabemos, estamos convencidos que nosotros le conocemos. La palabra sabemos habla de convencimiento. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Si practicamos continuamente lo que Dios nos dice a través de la Biblia. El 4 dice, el que dice, yo le conozco, yo tengo una relación con Dios íntima, estrecha, y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso, miente. Y la verdad, cuando habla de la verdad, dice, Dios mismo no está en él. Tú sabes hasta ahorita, hermano, qué camino estás siguiendo. No te puedes engañar, a Dios no lo podemos engañar. Creo que estos pasajes son muy claros. Si tu vida, fíjate, si tu vida anhela cada día las cosas de Dios, hay vida. Si anhela las cosas del mundo, no hay vida. Por favor, ponga atención a esos pasajes de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Y sencillo, hermano, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sencillo. Así que tú puedes decir qué camino estás escogiendo y qué camino estás viviendo. Tal vez estés por el camino ancho y piensas que estás bien, pero ese camino te está llevando a la perdición. El camino angosto es un camino de santidad, un camino apegado a la voluntad de Dios, un camino de cero justificación y viviendo bajo el lineamiento de lo que Dios nos pide. Espero que estés escogiendo el buen camino. Si no, hermanos, pues no sé si llegarías a la presencia de Dios. Y espero que en verdad este tiempo puedas analizar qué camino estás siguiendo. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra porque es tan clara y precisa para nosotros.
Es verdad, hay caminos que a nosotros nos pueden parecer derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios mío, ayúdanos a entender y muévenos de esa zona de confort donde estamos tal vez pasando o pisando, Señor, y llévanos como un camino recto. Examínanos, oh Dios, y ve si en nosotros hay camino de perversidad y guíanos por el camino correcto. Señor, esta vida cristiana no es religiosidad, es una vida de cambios completamente, cambios internos reflejados en lo externo. Yo te pido que bendiga nuestras vidas, nuestro ser, nuestro espíritu, y que cada día anhelemos más y más tu santidad. A ti sea la alabanza y la gloria, a ti sea todo honor, y gracias por todo lo que haces, Señor. Y bendito seas por ese camino angosto que nos has dado en la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús te bendigo, te exalto. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, que Dios les bendiga. Hoy quiero invitarles a las 8 de la noche a nuestro culto de oración, un tiempo muy especial. Estamos también teniendo en nuestro estudio cómo entender los últimos tiempos de Mateo 24, explicando cada una de las palabras que Jesús dijo para animarte acerca de las cosas bienes que vienen y que la iglesia no va a pasar, pero que tienes que estar prevenido ante estas situaciones. Gracias por este tiempo para escucharnos, hermanos. Gracias, también invitarte los jueves a las 9 de la noche a nuestro estudio de matrimonio, donde estamos viendo un tema muy especial: cómo enfrentar juntos las pruebas como matrimonio. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Te va a ayudar bastante. En el momento que vienen las pruebas, tenemos que saberlas afrontar como pareja en esa parte. Y bueno, invitarte también los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, invitarte, hermanos, a nuestro servicio de oración. Tenemos un tiempo muy especial para con Dios, donde creemos en el poder de la oración sobre nuestras vidas, y lo hemos visto. Y a las 11:30, el servicio con un tema muy relevante que te va a hacer reflexionar. ¿Estamos preparados para volver a la normalidad? Quiero desafiar tu corazón y que pienses si realmente estamos preparados para volver a esa vida normal en ese sentido. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para nuestra alma, y que tengas un excelente día. Bendiciones. Gracias.